con ello. En el primer capítulo del libro, David ya pone un poco el tono confesional, lúcido y, por qué no decirlo, cínico, que va a mantenerse durante el resto de la obra. David Rocasolano es el primo de Leticia, es abogado de profesión y recuerda, en este primer capítulo, una noche de otoño de 2008 en la que estaba trabajando en su despacho y recibió la visita de un desconocido que cambiaría el rumbo de su vida. Habla un poco de su rutina, un poco dedicada al derecho en los últimos 16 años, pero nada, que se ha dado cuenta que las leyes no sirven para derrocar el poder. El visitante era un periodista, o al menos le dijo que era periodista, tenía 40 años, persona educada y un aire que David compara con el del Corso, el cazador de libros malditos de ese fantástico libro de Arturo Pérez Reverte, El Club Dumas. Portaba un bolso de cuero y una sonrisa que revelaba que sabía perfectamente con quién estaba hablando. Su tarjeta era muy genérica. Revelaba que podía ser una persona cualquiera, un periodista y escritor con una cuenta de Hotmail, ni siquiera con un dominio puesto allí. El periodista le muestra entonces unos papeles que el abogado reconoce de inmediato. Documentos médicos que hace años Leticia le había pedido destruir. Estos estaban relacionados con un aborto que, según él, ella había querido ocultar antes de casarse con el príncipe Felipe. Aquellos papeles, quemados en su cocina en 2003, parecían haber resucitado. David Rocasolano describe ese momento con un escalofrío consciente de que habían fracasado en borrar todo el rastro. Parece que alguien de la clínica donde realizó estos abortos, la clínica Dator, había hecho copias y esas cuartillas podían valer una fortuna. Sin embargo, el que estaba allí no era un chantajista. Decía que tenía los originales, pero que no estaba buscando dinero. Lo que le proponía a David era escribir juntos un libro sobre Leticia, ofreciéndole la mitad de los derechos y la supervisión completa del texto. David Rocasolano rechaza la oferta. Dice que nadie se atrevería nunca a publicar algo así en España. El visitante le dice que no busca escándalos, sino más hacer una denuncia de la hipocresía del sistema y de lo podrido que está el poder. David ironiza sobre los soñadores, comparándolo con el primer marido de Leticia, Alonso Guerrero, y lo tilda como de revolucionario de salón. La conversación termina en un tono cordial, bromean incluso sobre qué haría con $1 millón y se despiden. Cuando el periodista se marcha, Rocasolano reconoce que ya no siente ningún deber hacia su prima ni hacia la Casa Real. Dice que se ha hartado ya de la mentalidad de vasallaje y de adorar a una princesa, entonces princesa, tan caprichosa. Su prima Erika había muerto, su familia estaba fragmentada y él ya no siente miedo ni lealtad hacia nadie. Arruga la tarjeta del periodista y la lanza a la papelera en un símbolo, pues, de ruptura. El relato continúa con una especie de elipsis que refleja su caída personal. La crisis económica de 2008 lo golpea duramente. Pierde dinero en inversiones, se separa de la madre de su hijo, abandona el bufete, se rapa la cabeza para pasar inadvertido frente a los periodistas, recibe llamadas de Palacio, pero no preocupándose por su bienestar, sino para asegurarse de que sus escándalos no tengan efecto en la Casa Real. También su familia le da la espalda, finalmente cambia de número y corta toda comunicación con los Ortiz Rocasolano. Más de un año después de esa visita, recibe una llamada del editor Ramón Acal, famoso por ser más de izquierdas y por haber publicado el libro aquel que fue bastante famoso en los 2000, El negocio de la libertad, de Jesús Cacho, donde ya se mencionaban bastantes de los trapicheos del rey Juan Carlos que nuestro queridísimo amigo periodista Javier Bleda también ha comentado en este canal muchísimas veces. Acá lo recibe en su despacho y Rocasolano acude temiendo que la historia de los documentos vuelva a surgir. El editor le propone escribir un libro. Él será el autor del texto y la documentación correrá por cuenta exclusiva de la editorial. Acal defiende la publicación como un acto ético,
no moral, y critica la hipocresía de los obispos que bendicen princesas mientras condenan el aborto o el sexo fuera del matrimonio. Rocasolano intenta mantenerse al margen argumentando que no es nadie en la historia, que la gente solo quiere la versión superficial que venden las revistas del corazón. Pero la propuesta queda flotando y poco a poco empieza a seducirlo la idea de contar su verdad, sobre todo después de años de silencio y desprecio. Reflexiona sobre cómo otros han escrito sobre él y su familia sin saber nada, inventando y difamando. Así que nada, el 4 de febrero de 2010 acepta escribir el libro, sabe que la publicación podría hundir a la editorial y el escándalo sería monumental, pero a él no le importa. Y esa misma noche empieza a escribir. Y este es como el capítulo 1, un poco a modo de introducción, de cómo David Rocasolano llega con esta historia a la realidad, ¿no? A lo que es el libro Adiós, princesa. Vamos al capítulo 2, en el que a inicios de septiembre de 2003, Leticia llama a David con mucha urgencia. Le dice que necesita verlo en persona en la casa del príncipe. Él conduce hasta el Pardo, atraviesa los controles y entra en el gran salón presidido por el Sorolla de Alfonso XIII. Allí lo esperan Felipe y Leticia visiblemente tensos. Ella, con las manos nerviosas, le anuncia el problema, que tuvo un aborto voluntario en la clínica Dator. Y si eso llega a oídos de la reina Sofía, la boda es inviable. Lo que piden, o más bien ordenan, es tajante: desaparecer todos los papeles. David se da cuenta de lo delicado del encargo, casi de espías o del CNI, con dos riesgos claros: que en Dator alguien hubiera hecho copias y que Felipe y Leticia, al ocultarlo, estuvieran traicionando a los reyes y comprometiendo la sucesión si el secreto saldría a la luz. Sospecha que el CNI no sabe nada y que por eso lo eligen a él fuera del círculo palaciego para evitar filtraciones. Calcula además que por fechas el padre de embarazo pudo ser el periodista David Tejera, pero de ese otro frente del que David Rocasolano se desentiende. No afirma nada acerca de la vida íntima de Leticia. Descarta cualquier asalto a la clínica y prepara una vía legal y burocrática. Recopila información a través de una ex empleada, estudia la ley de protección de datos para exigir el borrado de huellas y planifica una única visita para no levantar sospechas con su apellido. Mientras tanto, Leticia le llama todos los días. David la describe cada vez más nerviosa, cada vez más crispada, cada vez más autoritaria, pero él va a muerte con su familia. Sabe que el mayor problema no es la opinión pública, sino la Iglesia, ya que según el derecho canónico, el aborto conlleva a la excomunión automática. Imagina que Leticia no pedirá absolución a Rouco Varela y concluye con dureza que el 22 de mayo de 2004 Rouco casó a una princesa excomulgada. Entre gestiones lo llama Jaime Alfonsín, secretario de Felipe, para confirmar cuestiones jurídicas del divorcio previo de Leticia. Finalmente, la gerente de Dator lo cita y el 23 de octubre, 9 días antes de la petición de mano, David recoge el dossier. Le aseguran que han borrado también los registros informáticos, pero él duda de que sea posible eliminar todos los rastros. Llega a casa con la sensación de haber cometido un delito, revisa los documentos y entiende la gravedad. Entonces hace lo que ella le pidió: arruga los papeles en el fregadero y les prende fuego, viendo cómo las cenizas desaparecen por el desagüe. Llama a Leticia. Ella, con ansiedad palpable, solo quiere confirmar que esos papeles han desaparecido. David le dice que los ha quemado y ella suspira y da las gracias. Casi en paralelo, arrecia una campaña mediática hurgando un poco en el pasado de Leticia, con novios, amantes y un posado desnudo en México. Y David teme que si sigue tirando del hilo lleguen a Dator y se rompa el zapato de cristal del aborto. Remata con una reflexión que dice que las princesas no son contemporáneas, ni normales, ni libres, y ese mundo ha arrastrado a su familia como un tren contra una caravana de gitanos. Erika está muerta, los lazos familiares rotos, y decide contar la historia de abajo arriba, sin glamour, sin mentiras, aún sabiendo que no será una historia alegre.
Y este es el capítulo segundo, en el que Leticia, completamente desesperada, le pide a su primo abogado que por favor haga desaparecer los papeles del aborto, sabiendo que según el derecho canónico sería excomulgada de golpe y aparte si Sofía se hubiese enterado no habría permitido la boda. Así que claro, ella como siempre protegiendo sus intereses y protegiendo lo que sabe que le viene, que es la gran vida, por supuesto. Porque que no me digan que los reyes curran mucho, que las cosas para ir a trabajar... o sea, a mí es que ellos no me dan pena. Yo, como siempre os digo, a mí me da pena la clase trabajadora, los que madrugan, los que se desloman para traer el pan a casa. Esa es la gente por la que yo tengo profundo respeto. A 4 Royals, nada me dan, no me dan nada de pena. Prácticamente no tengo empatía con ellos, llamarme narcisista o psicópata, pero es que no puedo sentir pena por gente a la que le han dado absolutamente todo hecho. Gente que su mayor problema es que estén hablando de ellos en internet, por Dios, qué drama. A ver, esa gente no sabe lo que es sufrir para llegar a fin de mes. Esa gente no sabe lo que es que no te llegue el dinero, tener que pedir dinero a otra gente porque no te alcanza. Esa gente no sabe lo que es tener que coger un segundo trabajo para poder darle lo mejor a tu familia. Esa gente simplemente sentarse, trincar y encima con 2 huevos, corruptelas por aquí, corruptelas por allá, así nos embolsamos más dinero. Pues a mí eso me parece una vergüenza y a mí eso no me da ningún tipo de pena. Bueno, en fin, chicos, seguimos un poquito con el siguiente capítulo en el que vamos a entrar un poquito en la dinámica de la familia Ortiz Rocasolar. Nada más salir lo de Leticia, mucha gente de repente asoció que los abuelos tenían un linaje republicano combativo. No, su abuelo Paco no fue Durruti y el republicanismo familiar fue más que una pose heredada, ya que, bueno, en España ya sabemos que hay 2 Españas, ¿no? Y después de la guerra civil, o eras nacional o eras republicano. A día de hoy o eres del PP o eres del PSOE, o eres monárquico o eres republicano. Y así nos va, porque somos tan imbéciles que estamos más centrados en el odio por el adversario que en todos remar juntos para intentar, no sé, llegar a buen puerto con alguna de las decisiones políticas que se tomen. Pero no, estamos demasiado pendientes, los del PSOE están demasiado pendientes odiando al PP, los del PP están demasiado pendientes odiando al PSOE. Y sus marcas blancas, Vox y Podemos, más de lo mismo. Por lo que, claro, la unión no existe y así los partidos políticos pueden seguir jugando al juego de que vienen los rojos o que viene la extrema derecha. Pues sois igual de malos, perros del mismo collar y, en mi opinión, organizaciones criminales que deberían estar prohibidas, tanto el PP como el PSOE. De las marcas blancas no les ha dado todavía tiempo para ser tan criminales como estas 2 instituciones que llevan tantísimos años dando por culo y jodiendo el país. Perdona por esta pequeña reflexión, pero eso, que el abuelo, según lo que cuenta David, era más una pose heredada. De hecho, Paco, chatarrero, acomodado y pragmático, pasó de despotricar del rey, que le llamaba El Salvador, a volverse monárquico recalcitrante en cuanto su nieta se prometió con Felipe, apelando sin rubor a los intereses de la familia. ¡Hombre! Claro, tú eres republicano, pero luego tu nieta se casa con el rey y dices, vamos, ahora republicano que sea Pirri. No, yo aprovecharme de esta situación y sacarme lo más gordo. Así es. Perdona, sí, gracias por el consejo de beber agua, que me vengo arriba siempre, pero yo creo que gusta un poco, creo que es parte del show. Este era el taxista, Marina, correctísimo. Grande Paco. La abuela Ketty, mucho menos discreta de lo que la prensa ensalzó al morir, aparece como una figura entrañable y temible a la vez, mandona, mordaz, capaz de dinamitar cenas familiares con insinuaciones y de humillar a las novias de David Rocasolar. Estas anécdotas de infancia y broncas navideñas que casi siempre encendía ella, se sugiere que Ketty era un poco el pegamento entre primos y la mecha entre adultos. Entra entonces en escena Chus, el padre de Leticia, un personaje a los que los abuelos nunca tragaron, ya que era un chico con guitarra sin oficio ni beneficio.
pero que David Rocasolano reivindica como curioso, culto y decisivo en la vocación periodística de Leticia y en el sesgo artístico de Erika Ortiz, la hermana. Frente al relato mediático que atribuye ese papel a Menchu, lo corrige. Menchu fue una digna locutora local quien modeló a Leticia como reportera. Fue el padre, no Menchu, con la que las tres hermanas se foguearon viajando por Europa en coches destartalados, campings y bocadillos, cuando eso aún era aventura y lujo. El texto también desmitifica dos tópicos de hemeroteca. La primera es que ni la boda de Leticia con Alonso Guerrero fue un expediente clandestino custodiado bajo 7 llaves, ni el CNI ni el rey ocultaron irregularidades de divorcio. El propio editor del libro que estamos leyendo hoy, el Talacal, tiene esa documentación e incluso ridiculiza una teoría de que Fernando Rueda sobre informes médicos retirados para que la CIA o la KGB no chantajearan a España. En paralelo, se recuerda un poco además el día de la boda de 1998, que se anunció que se separaba de Paloma Rocasolano, el Chus, el padre. Para Leticia y Telma, ya treintañeras, aquello fue un terremoto que gestionaron como niñas de 5 años. Pataletas, odio al padre y una campaña emocional que convirtió a Chus en el diablo, mientras Paloma se deshacía en lágrimas durante meses en el sofá de David. El pasaje cierra pues, con una viñeta decisiva del carácter de Leticia en la adolescencia. En Torrevieja, al discutir por una fanfarronada sobre un Ford Escort a 220 por hora, los primos cruzan insultos y Leticia salta físicamente a defender el honor de su padre. Pelea mediante con una furia que sorprende por su fuerza. Aquella defensa cerrada contrasta con el daño que terminaría por hacer después a su padre. Con un último guiño amargo, el narrador constata que no volvió a pelearse con su prima hasta el momento en el que publica este libro. Así que así podemos entender un poquito más acerca de la familia, ¿no? Un padre que motiva a su hija para que se haga periodista, un abuelo que es un cachondo mental, que tiene unos principios... no sé si conocéis a Albert Pla. A mí me gusta mucho Albert Pla. Y tiene una canción que se llama Carta al Rey Melchor, también conocida como Su Majestad, que dice algo así como: yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mis firmes principios de republicano, cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía, que viva el amor. Es una canción sobre un republicano que se enamora de una tía con sangre real y que finalmente la canción termina con él diciendo que viva el rey, que viva la monarquía. Que si le veis interpretándola además creo que es un directo en Radio 3, con Jaleo, el grupo de flamenco, y Albert Pla, pues, totalmente lucido, que se pone a alzar el brazo con cual fascista, gritando que viva el rey. Es muy emocionante. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, el abuelo, sus firmes principios de republicano cambiaron automáticamente en cuanto olió un poco ese dinero, olió un poco esa miel, vio un poco cómo su familia iba a vivir también. Y claro, así los principios de cualquiera se van, como decía eso de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Claro, yo digo que el abuelo, dicen, vuelve el franquismo y Leticia es una pieza importante. Y dice, franquismo para adentro. Así, pero en una cosa, no el abuelo Paco solamente. Esto es 97-98% de la población. Porque entiendo que un 1 o un 2 tienen el suficiente dinero como para que no les preocupe absolutamente nada. Pero, vamos, ya os digo yo, chicos, que aquí el que no corre vuela. El que no corre vuela. En fin, el padre, al que todo el mundo despreciaría en la familia, porque claro, se divorció de la madre y todo, se adjudicó un poco el que divorcia suele ser el malo de la película, la madre era la buena de la película. Pero luego también vemos al final del capítulo cómo Leticia, a pesar de todo, sale con uñas y dientes a defender siempre a los suyos. Con lo cual, bueno, es un valor familiar que no es malo. Ojo lo que acabo de decir. Sé que va a haber gente en los comentarios que me digan, ¿por qué defiendes a Leticia? Vamos a ver, señores, una cosa.
para los que tengáis un odio irracional hacia la reina de España. No todo lo que hace es malo. No todo lo que hace una persona es malo. Igual, yo sé que hay mucha gente que odia a Pedro Sánchez como muchísima gente que odiaba anteriormente a Mariano Rajoy. Alguna cosa buena hacen, chicos. No porque sea esa persona tenéis que decir constantemente malo, malo, te odio, malo, malo. Bueno, Hugo Chávez, a pesar de hacer muchas cosas mal, construyó muchísimas carreteras en Venezuela. Hugo Chávez hizo alguna cosa bien. Cuidado con lo que voy a decir ahora. Franco hizo alguna cosa bien también. O sea, Fidel Castro hizo alguna cosa bien también, chicos. Y no pasa nada, ¿eh? Que la gente a la que odiamos, o los rivales políticos, o la gente a la que sintamos real desprecio hacia ellos, también hacen cosas bien de vez en cuando. Y hay que darle al César lo que es del César. No sé, en fin. Arusta, ya no hablamos de ese tema aquí. Haremos un vídeo el 1 de noviembre y ya está. Pero aquí ya no... eso, el circo de Alcácer al Mississippi. Así que continuamos. Capítulo 4. Desde la adolescencia, Leticia tenía vocación de ser periodista. Le gustaba leer periódicos, los subrayaba, los recortaba, soñaba con ser reportera el día de mañana, además reportera de guerra y una estrella. En esos años, David y su prima están muy unidos. Se prometen regalos futuros mientras corretean por un Rivas hacia Madrid, distrito... es distrito, ¿no? Porque no tiene la... no, Rivas sí tiene la categoría de pueblo, ¿verdad? Creo que sí, Rivas hacia Madrid. Sí, es eso, es un pueblo, ¿no? Es un municipio y localidad española de Madrid. Sí, yo en Rivas iba a un concierto por allí, de antaño. En fin, que sí, por un Rivas obrero y frío donde los Ortiz vivían con estrecheces. En invierno la casa parecía un iglú y las tres hermanas andaban en pijamas gruesos y batas. Cuando iban a casa del narrador, que era más rico, el David Rocasolano, arrasaban la nevera de yogures. Él se va a un colegio mayor y los fines de semana cae en la cueva de las acelgas de sus tíos. Aquella precariedad forja el carácter de Leticia, ya que es consciente de sus orígenes. Ella era luchadora y no tenía miedo a nadie. Su sueño bélico se diluye un poco por el pragmatismo y el de David Rocasolano de ser futbolista se trunca por una lesión. Leticia estudia periodismo y se empareja con Alonso Guerrero, profesor erudito y anticlerical, y es una relación asimétrica. Él habla y teoriza, ella escucha y pregunta. El autor define un poco como pigmalioniana, del Pigmalión, ya que ella no entiende su falta de ambición y él desprecia el arribismo profesional de ella. Se separan y vuelven varias veces hasta que le dan una beca a Leticia en México y el narrador lo ve como una conclusión de una pareja que siempre tuvo cierto desequilibrio. En México empieza a escribir, a curtirse y a su regreso, aquí David Rocasolano hace una cosa muy interesante, ya que a pesar de ser un libro que claramente es crítico con la figura de Leticia Ortiz, como que le quita validez a todos los rumores que hubiera acerca de los amantes de Leticia. Dice que no hay nada de verdad en todos los casos de los amantes que se le asignan. Y aún así dice que si hubiera algo de verdad, no debería interesar en exceso. Y me vais a decir, bueno, Javier, ya, pero tú aquí en este canal anda que no has dado por saco con todos los amantes de Leticia, por supuesto. Por supuesto que hemos dado por saco con los amantes de Leticia. Hemos tenido a Joaquín Abad que nos ha hablado de los novios de Leticia. ¿Y qué? No tienen absolutamente nada que ver. Aquí podemos hablar de lo que queramos. Pero nunca los habréis oído a nosotros, a David o a mí, decir que es algún tipo de adjetivo que se le ocurran a algunos para catalogarla. A nosotros nos da un poco igual, pero sí que reportamos lo que hace, pero porque nos hace gracia y porque nos da audiencia también. Esa es la realidad.
En fin, que eso, que el mito del desnudo, del cuadro, lo del el cantante de Maná, como que lo pasa un poco eso, como no es importante. De vuelta en Madrid, Leticia quiere independizarse, ya que la convivencia con su padre se ha vuelto áspera por rarezas domésticas y por su propia frustración profesional. Encuentra trabajo en Bloomerang TV tras superar pruebas multitudinarias. La cámara la quiere, es trabajadora, es inteligente, aunque es un poco insegura y sus complejos le hacen parecer un poco distante y fría en el trato. Se consigue comprar un piso pequeño en Vicálvaro, con un poco de ayuda de David Rocasolano, firma un contrato en CNN Plus por 32.000 euros brutos y madruga a diario. Tras su debut, telefonea ansiosa por la crítica y él la tranquiliza. Durante meses lo llama a diario a David para pulir detalles de cómo aparecer en la cámara. Aún así se queja de sueldos, de la hipoteca y del cuchitril que se ha comprado en Vicálvaro. Inicia una relación con David Tejera, compañero en CNN, dos ambiciosos, celosos además de su independencia. Hay chispa física, pero ella intenta controlar los movimientos de él y estallan escenas de celo con preguntas, registro de llamadas, tensiones en la mesa y, bueno, en resumen, Alonso, David y víctimas de una personalidad arrolladora que no tolera ningún tipo de desliz, una mentalidad perfeccionista, como quien dice. En 2001 salta a la televisión, primero Informe Semanal y luego el Telediario. El sueldo sube a más de 60.000 euros y viaja y vive su sueño de enviada. Ahora sí, la relación con Tejera empieza a agonizar. Leticia empieza a hablar de un misterioso Juan, un supuesto diplomático. Tiempo después, devela la verdad al narrador y su pareja en un italiano del paseo de La Habana en Madrid, diciendo que Juan es Felipe, el príncipe de Asturias. Entre risas incrédulas se quedan congelados y ella les pide como discreción, que no se entere la gente. Claro, el David Rocasolano, que es escéptico de que aquello llegue a matrimonio, admite luego que no vio venir lo imposible. Mientras la versión oficial sitúa el primer encuentro en casa de Pedro Erquicia en octubre de 2002, el autor defiende que Leticia ya había demostrado valía propia y no necesitó manos negras para ascender. En televisión española le apodaban la ambición rubia, ficticia o morticia. En periodismo que te odien suele ser buena señal, sino que se lo pregunten a nuestro amigo Javier Bleda. O a nuestro amigo no, nuestro conocido Pedro Avilés. Nada más me gustaría a mí que llamarle amigo, pero creo que la última vez que le dije, que le invité y le dije que sería una charla entre amigos, me respondió un poco feo. Me dijo, anda, cuéntale eso a otro. Y yo ya le dije, no te enfades, Pedro, no pasa nada. Si no puedes venir, no pasa nada. Pero nada, le echamos... yo no sé si os acordaréis de Pedro Avilés, chicos. No sé si os acordaréis de Pedro Avilés. Pero fue una entrevista como poco controvertida, la que tuvimos en el canal con él. Y luego todas las peleas post entrevista. Pero bueno, a día de hoy, el otro día le escribí un mensaje diciéndole que muchas de las cosas que nos dijo aquí tenía razón. Y creo que si él manejara mejor formas, tendría... O sea, la gente le querría muchísimo más. Pero claro, creo que también él es un poco, juega esa baza de ser un poco más directo, un poco más, pues, cara dura, sin la connotación negativa de la palabra, sino que sabe, en plan, ser más mordaz. Mordaz es lo que me gusta. Sí, a ver, Grego, Pedro es un tío gracioso, realmente no le guardo ningún tipo de rencor para nada. De hecho, no me importaría volver a invitarle aquí al canal para hablar de otros casos, la verdad, porque creo que la entrevista que le hicimos se centraba sobre todo en el crimen de Alcácer y en el libro habla de otros crímenes que son tan o igual de interesantes que el de Alcácer. Pues eso, que finalmente, al final de este capítulo cuarto, habla un poco de la relación entre Leticia con Alfredo Urdaci. Leticia
se harta un poco del vínculo público entre ambos nombres y de la manipulación informativa. Y le dice además a David que la información ha de ser objetiva y esto Urdaci, bueno, Urdaci era fiel seguidor del Partido Popular, ¿no? Aunque admite que Urdaci le sirve para estar donde está. El punto de ebullición llega el 17 de octubre de 2003, cuando Urdaci lee en el telediario el comunicado de condena por manipulación del 20J, llamando CCOO con Leticia sonriendo en pantalla, y esa noche estalla por teléfono. No se puede hacer por eso. Se rieron mucho de Urdaci, remata el autor, pero de Leticia jamás. Seguimos con el siguiente capítulo, en que el 1 de noviembre de 2003 David Rocasolano vio en todas las cadenas el anuncio oficial de un compromiso entre su prima Leticia y el príncipe Felipe. Lo que para millones de españoles era un cuento de hadas, para él fue un mal presagio. Desde el primer momento tuvo la certeza que aquello iba a destruir a su familia. Nadie, ni su tía Paloma, la madre de Leticia, ni sus primas, sabía que la noticia se haría pública ese día. El desconcierto fue total. Chus, el tío de David, padre de Leticia, apareció en televisión hablando con periodistas. Y David supo enseguida que eso sellaba su destino, ya que Leticia lo tomaría como una traición. Aquella aparición fue un error que terminaría de romper la relación entre padre e hija. En las horas siguientes, los medios inventaban biografías, adornaban orígenes y manipulaban los hechos hasta construir una historia de cuento plebeyo digna del nuevo matrimonio real. El día 6, la Casa Real envió un coche para recogerlos y llevarlos al Palacio del Pardo. En el trayecto, David Rocasolano observó las calles llenas de gente vitoreando a los reyes y se sintió fuera de lugar, como si lo hubiesen metido en una farsa que no le pertenecía. El empedrado del paseo de carruajes dificultaba el paso de Patricia, la pareja de David, con los tacones, y el ambiente estaba cargado de una mezcla de nervios, de vanidad y de servilismo. Al llegar, fueron conducidos a un salón donde aguardaban los demás miembros de la familia Ortiz Rocasolano. Entró el jefe de protocolo, un hombre de peinado ridículo, y les explicó cómo debían comportarse. Inclinación leve de cabeza, saludo breve y sonrisas medidas. David contemplaba la escena con incredulidad, mientras los suyos ensayaban reverencias, como si fueran actores de una obra cómica. Él decía, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Por qué tengo que mostrar yo ser una persona diferente por estar enfrente de los monarcas? ¿Quiénes son esta gente para que yo me tenga que comportar de acuerdo a un protocolo? Claro, el resto diciendo, bueno, aquí protocolo y lo que tú quieras. Saludito rápido, te bajo la cabeza, lo cumplimos todo y dinerito del bueno. Como decíamos, poco después comenzaron a desfilar los Borbones. Primero los primos, luego las infantas. De Margarita destaca su discreción y buen trato. De Pilar, un poco de altanería y clasicismo. La entrada de las infantas Elena y Cristina con Marichalar y Urdangarín fue solemne y cargada de apariencias. Finalmente aparecieron Felipe y Leticia, él con seguridad del heredero, ella radiante, más reina que nunca. Y tras ellos los reyes. Sofía mantenía una distancia glacial, mientras Juan Carlos irradiaba campechanidad, ¿no? Por supuesto. La campechanía del Juan Carlitos. Estudiada que tanto gustaba a la prensa, pero esa familiaridad a David no le gustaba. En un momento dado, el rey, Juan Carlos, queriendo destensar el ambiente, hizo una voltereta en la alfombra, arrancando carcajadas, y todo el acto adquirió un aire de circo absoluto. Llegó el momento de la foto oficial. Por un error de protocolo, David y Patricia acabaron en el segundo peralte, el nivel superior donde no debían estar. Desde entonces se arrepiente de haber aparecido en aquella imagen, ya que esa imagen se convertiría en un antes y un después. Y con el tiempo repasa los destinos de quienes salían en ella. Erika muerta, Antonio apartado, Telma defenestrada y su tía Paloma consumida. Él mismo enfrentado a todos y Leticia convertida en reina llena de sombras.
Después, en el patio de los Austrias, Felipe mostró los gemelos que Leticia le había regalado. Ella tomó la palabra para leer un mensaje cuidadosamente escrito y cuando Leticia trató de interrumpirla, ella soltó aquel famoso «déjame terminar», que al día siguiente copiaría los titulares y escandalizaría a los monarcas más rígidos. David, desde el fondo, veía cómo su prima se convertía en personaje, cómo empezaba a hablar con el tono de alguien que ya no pertenece al mismo mundo. Ahí la republicana, ¿no? Luego vino el banquete. Los Ortiz fueron dispersados entre Borbones. Telma con Cristina e Iñaki, Erika con Elena y Marichalar. David y Patricia con Simonetta y su marido, que le cayeron sorprendentemente bien. Recuerda cómo todos permanecían rígidos, incapaces de coger un canapé, temerosos en todo momento de cometer un error. En un momento dado, la reina Sofía se le acercó con amabilidad y David, pese a su escepticismo, le agradeció de corazón haber facilitado tiempo atrás una intervención médica decisiva para su hijo. A diferencia de otros, Sofía le parecía una mujer sensata. David Rocasolano solo tiene cosas buenas que decir acerca de la reina Sofía, la antigua reina Sofía, ya que decía que a pesar de vivir en el palacio y de tener esta actitud, que siempre va a ser un poco altiva, considerando que tú estás aquí y miras por encima del hombro a tus súbditos. En eso consiste la figura del rey. No olvidemos, si vamos a lo que es un rey históricamente hablando, el rey viene a través de Dios, de acuerdo a los principios del antiguo régimen o de las monarquías absolutistas. ¿Pero qué tendrá que ver la monarquía absolutista? Pues los Borbones trajeron la monarquía absolutista a España, a ver qué nos vamos a pensar con Felipe V. Extrapolaron el modelo francés, porque los Borbones no son españoles, son franceses. Y aquí recibimos al francés después de una guerra de 14 años que nos costó Dios y ayuda. Y así ya instauramos las mismas leyes francesas en España. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que se llaman los decretos de nueva planta, en los que las regiones que componían la España de la época se volvían todo unificada bajo las mismas leyes. Esos mismos principios o decretos de nueva planta son los que a día de hoy ha generado tantísima fricción entre distintas comunidades autónomas de España. Los Borbones es una casa de vergüenza y hasta el mejor Borbón o persona que se haya casado con los Borbones, en el caso de Sofía, va a creer siempre, puede que no de manera literal o de manera directa, pero siempre va a tener en su cabeza la superioridad que tienen sobre el resto del mundo. Superioridad absoluta. Porque a ellos, desde muy jóvenes, les han dicho que plebeyos, sangre azul. No te mezcles con la plebe. No permitas que los pobres tomen decisiones. Es como mucha gente, criticamos a la empresa privada, a los lobbies de poder, a los empresarios, pero las monarquías no creo que haya grupo de gente que se sienta más superior al resto del mundo como los Borbones, como los reales, como los royals, como lo queráis llamar. Es una vergüenza. Y lo que tenemos en España, hay que acabar con ello ya. Yo sugeriría cerrar la monarquía. Ya nos han demostrado de qué pasta están hecha. ¿Qué ganamos nosotros con la monarquía? Absolutamente nada. Me encanta esta imagen generada por inteligencia artificial. España se rompe, ¿no? Aquí y además aquí no hay corona en la ruptura. Pero mira lo fina que está. Y luego la otra corona grande encima de la corona, mientras todo se está yendo al traste. Con el beneplácito de los españoles, ya que no parece que nos afecte ni que nos duela el hecho de que el rey Juan Carlos haya estado involucrado en tantísimas corruptelas, llevándoselo muerto, y cuando su función era representarnos, cuando su función era no traer vergüenza al país. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando digo, no, es que el rey de España, el anterior, no puede volver a España por todo lo que ha robado y por lo hijo de puta que fue.
que se acostaba con 1000 prostitutas, que posiblemente tuviera muchísimo que ver con la muerte de esa pobre criatura, Sandra Mozarovsky o Inma de Santis, ¿no? Que Bárbara Rey tiene muchísima suerte de estar viva. Y yo tengo que andar defendiendo a esta gente. Ni de coña, ni de coña. El máximo desprecio es lo que yo siento por la Casa de Borbón. El máximo desprecio. En fin, que me he ido un poco a mi propio monólogo, chicos. Volviendo un poco, bueno, que Sofía le pareció a David Rocasolano una buena mujer. Y luego, como anécdota graciosa al final de este capítulo, que la verdad me reí bastante, es que durante la cena, Marichalar sufrió un mareo así un poco teatral. Y la reina Sofía y la infanta Elena corrieron a asistirle pidiendo agua y toallas. David Rocasolano describe la escena como un cuadro patético de aristocracia decadente. Él solo pensaba en volver a su casa, en dejar aquel teatro cortesano. Marichalar, ¿vosotros por qué pensáis que le pudo haber entrado este deje? ¿Pensáis que igual se echó demasiado azúcar en el café? ¿Pensáis que igual ese día... ¿Me escucháis, chicos? Es que me dice que el internet lo tengo un poco inestable. ¿Me escucháis? ¿Podéis confirmar si me escucháis, por favor? No me sale ningún mensaje en el chat. ¿Me escucháis? ¿Y me veis o estoy congelado? Perfecto. Parece que se escucha bien y que se me ve bien. Congelado a rato, sí, eso es porque mi internet está medio chungalí, así que me disculpáis por ello, chicos. Me disculpáis por ello. No sé... Es que ya he llamado a la compañía para que me lo mejoren, pero no sé qué pasa. No sé qué pasa, perdonadme, chicos. Como decía, Marichalar, ¿por qué pensáis vosotros que Marichalar estaba así tan afectado? ¿Qué habría tomado Marichalar? Igual es que hay gente que se pasa con las gachas, ¿no? Las gachas que llenan mucho porque están hechas con manteca de cerdo. Se me ocurren varias cosas, pero no consigo saberlo. ¿Alguien lo puede poner en el chat? ¿Qué pensáis que le pudo haber pasado a Marichalar en esta cena? ¿Qué podía haber tomado Marichalar que le hubiera sentado mal? Yo me inclino a pensar que tuvo que ser el azúcar. Tuvo que ser el azúcar. Harinilla, no sé lo que significa harinilla, que se rebozó el filete con extra de harina. ¿Pensáis? No puedo leer alguna de las cosas que estáis poniendo, pero estoy completamente de acuerdo. A ver, por favor. Marichalar dando un espectáculo absolutamente grotesco, pagándose con el dinero de todos los españoles. Vosotros podéis imaginar que a mí no me parece mal. Cada uno se puede gastar el dinero en lo que esa persona quiera, sabiendo que eso que esté tomando, ese vicio, va a tener consecuencias. Pero que te la pagues con mi dinero, eso no me parece bien. Eso no me parece bien. Los políticos, los ávalos de turno. ¿Vosotros queréis gastároslo en putas y en farlopa? Bueno, gastaros del dinero de vuestro bolsillo. Pero en corruptelas, llevándoos aquí miles de euros muertos, es que es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta, la verdad. En fin, yo ya sé, todos en el chat. Hola, Pitu García no le he saludado, está por aquí también. Sabemos exactamente lo que le pasó al Marichalar. Y chicos, creo que el resto lo vamos a dejar ya para... David Rocasolano narra una de las escenas más tensas y reveladoras del libro Adiós Princesa, más o menos en el capítulo 6. Que, por cierto, os he dejado el enlace al libro por si lo queréis comprar para que, bueno, podáis comprender lo que yo aquí os cuente, ya que yo simplemente voy a resumir, pero que él lo cuenta con todo lujo de detalles y está muchísimo mejor. Así que os recomendamos leer el libro de Adiós Princesas.
Bueno, cuenta su encuentro con Leticia el febrero de 2004 para revisar las capitulaciones matrimoniales que debía firmar antes de casarse con Felipe. Leticia lo llama totalmente desesperada porque no entiende el documento que le han entregado. Cuando él llega a la casa del príncipe, la encuentra nerviosa, caminando de un lado hacia otro. Le entrega el texto, un legajo de unas 50 páginas, mucho más extenso que unas capitulaciones normales. Y David, que era abogado, empieza a leerlo con creciente asombro. Descubre que en el caso de separación, ella recibiría una asignación y varias residencias, pero también que el documento incluía una cláusula insólita: la renuncia total de Leticia a la custodia de sus hijos. David se lo dice claramente. Le advierte que eso no tiene validez legal, que ningún contrato puede privar a una madre de la custodia de sus hijos sin decisión judicial. Leticia estalla, se siente atacada, le reprocha su osadía y termina gritándole que no entienden a lo que están jugando, que esto no es un rollo de amor, que hay fuerzas más grandes decidiendo por ellos. Aún así, reconoce con desesperación que no puede hacer nada. Ellos te imponen que esto es así y no hay otra manera de hacerlo. Pero en ese momento llama a Felipe y le pasa el teléfono a David. El príncipe mantiene su tono afable y cortés, pero le deja claro que las capitulaciones son innegociables y que no se puede cambiar ni una coma de lo que allí está escrito. David le responde que Leticia firmará igualmente, aunque insiste en que el documento es nulo en ciertos aspectos. Después, Leticia llama a un amigo para pedir otra opinión. Este amigo es Jaime del Burgo. Sí, el mismísimo Jaime del Burgo, el que está casado con una de sus hermanas y, bueno, con el que se presupone que Leticia tendría algún tipo de amorío, según lo contado por Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo. Lo cual es bastante, ¿cómo decirlo?, interesante, ya que cuando este libro se escribió, se suponía que seguían con la relación, pero no lo sabía nada David Rocasolano. Así que aquí, está por aquí, y puede, no sé, dar la sensación que David ya sabría la relación entre estos dos. De todas maneras, años después, no pasaría nada porque Jaime del Burgo se acabó casando con Telma, la hermana de Leticia. En altavoz, Leticia le pide consejo mientras David escucha. Del Burgo le dice una frase que le dejan descolocados. A ti te tienen que tratar mejor que a Lady Di. Es una comparación absurda en palabras de David Rocasolano y le hace entender el nuevo nivel de delirio en el que vive su prima. La escena termina con David Rocasolano marchándose de la casa con una sensación de irrealidad, como si todo estuviera decidido antes de su llegada. Percibe que su opinión no importaba, que el documento estaba escrito y cerrado, que las decisiones venían de arriba. Leticia, atrapada entre el amor y la institución, firmaría igual, aceptando unas condiciones que la convertían oficialmente en parte del engranaje real. Todo este capítulo deja una atmósfera de resignación y fatalismo, mostrando a Leticia como una mujer consciente del precio que debe pagar para convertirse en reina, y a su primo David Rocasolano como un testigo incómodo de una rendición sin salida. A continuación, David recuerda, es una etapa que vive como si Leticia guardara en una mazmorra una foto familiar donde va tachando rostros a medida que dejan de servir a su estrategia. Admite que, a su pesar, fue cómplice del primer tajo, el de Ana Togores,
segunda esposa de Chus. En plena cuenta atrás hacia la boda, Leticia lo recluta como su 007 doméstico para imponer la consigna del silencio y aquel día le encarga la misión más ingrata: convencer a su padre de que Ana no asista. David se revela, ya que eso le parece una canallada, pero cede. Pronto entiende que Leticia solo hace de correvidile de una máquina mayor. La prisa por blanquear biografías precipita el discreto matrimonio civil de Chus y Ana con fiesta en Llanes, fotógrafos apostados y Telma posando en la entrada mientras Felipe y Leticia sonríen de molde. Aún así, el veto a Ana sigue en pie y a David le toca comunicarlo. Poco después, la tele exhibe un posado concertado a la puerta de un chino con Felipe, Leticia, Chus y la vetada Ana. Prueba de que todo se pacta y se escenifica como en una partida de ajedrez jugada con personas. La coreógrafa se repetirá en el bautizo de Sofía. Cámaras dentro, filas separadas, y solo cuando los equipos se van permiten entrar a Ana y a Antonio Vigo, el novio de la fallecida Erika. En privado se tolera, en público no conviene. Ese clima va helado a la familia hasta imitar a la realeza. Distancia como virtud, medios máximos y gestos medidos. Nombres sustituidos por parentescos. David y Leticia hablan en susurros de espías para asuntos tan nimios como un peinado o 2 copas del abuelo, mientras él hace de agente doble entre la prima y el clan. La víspera de la boda, en la cena de gala de El Pardo, desfilan casas reales y condesas ansiosas por salir en la foto. David evita la genuflexión, estrecha la mano de Sofía y vuelve a su mesa de los sencillos. En cuanto a su abuelo Paco, conquista la pista con pasodobles y tangos. Leticia le ordena que lo saque de allí y lo mande a dormir. Impera la consigna de no destacar nada. Al amanecer, en el hotel donde rematan el atrezo, estallan por fin los silencios. Paco encara a Chus y le escupe un hijo de puta que prende una trifulca de viejos agravios. Los modistos recomponen chaqués y la procesión sigue porque el espectáculo no se detiene. Entre vetos, poses pactadas, ocultamientos y llamadas a cualquier hora, David entiende que ya no decide nada de los suyos. Solo obedecen, temerosos de no estar a la altura de un guión que los convirtió en satélites mudos orbitando alrededor de Leticia. Después de aquello, se fueron de boda. Los meses previos fueron un carrusel impuesto desde Zarzuela, un calendario sin respiro de cenas, cumpleaños, brindis y saraos para confraternizar con los injertos augustos del nuevo árbol familiar. Al principio tenían su gracia, era como abrir una puerta secreta, pero pronto se volvió cansancio puro porque en palacio nunca eres tú, todo es contención, hombros rectos, sonrisa medida, y Leticia, herida por las burlas de la prensa, apretaba la tuerca de los vestidos, los peinados, los tonos de las medias, como si la dignidad dependiera del dobladillo. El episodio que desbocó la máquina fue la boda de la hermana Abigail. No se tragaban, desde siempre, y no iba a invitarla. Pero a última hora llegó el aviso de que Felipe y su prometida irían, y con ellos una bandada de cámaras que convirtió el banquete de pueblo en diana nacional. Se rieron del restaurante, de los menús, de los dientes de las abuelas, del supuesto langostino de Felipe. Dice David Roca Solano que él se sentó al lado de Felipe y ni lo tocó. Y Leticia, lejos de encogerse, respondió con más protocolo, más ensayo y más catecismo de etiqueta. No sé qué pensará a día de hoy David Roca Solano de cómo maneja el protocolo su prima.
ya que creo que no hay ninguna manera, ¿no?, en la que ella encaje dentro del protocolo real. Sin embargo, aquí, al principio, al casarse, parece que ella se ve muy contenta con el protocolo, que lo sigue a rajatabla, y eso me parece bastante curioso, no sé a vosotros. Pero claro, una persona que sigue el protocolo cuando al principio tiene que demostrar que es lo suficiente, pero que luego deja de seguirlo porque ya ve que tiene más poder que los mismos Borbones. La Leti ya ha visto que ella parte el bacalao. Porque como nos ha dicho muchísimas veces nuestro querido Joaquín Abad, Felipe es una persona sin personalidad. Es una persona que ha sido siempre a la imagen y semejanza de su madre. Una persona que sonríe, que es afable, que es cordial en los mítines. Pero Leticia se le ve un poquito más de mala hostia, de domadora, de mujer que le gusta hacer las cosas a su manera, de mujer que le gusta tener todo bajo control. Claro, así de lista es, que de primeras el protocolo es importante para cuando está en una boda de pobres, porque no nos vamos a engañar, cualquier persona de la Casa Real ve el marisco, que nos comemos el 99% de los que estamos aquí en el directo de hoy, y te dicen, esto es una basura. Van a un restaurante o bar Paco y no se comen el pincho de tortilla. Están en una alcurnia muy superior a la nuestra. El café que se toman ellos no es el cortado de máquina que te tomas tú en la cafetería o bar de tu barrio. No, no tiene nada que ver. Todo lo que consume la Casa Real es de la más alta calidad. Y van a la boda allí a descojonarse, ¿no? A decir, mira el populacho, mira cómo come, mira los langostinos, por Dios, pero si ese langostino está congelado. Claro, acostumbrado a que vaya del barco a la mesa prácticamente, de repente se encuentran con esta basura, entre comillas, ¿no? Entonces, pues claro, a seguir el protocolo con la finalidad de que no se les asocie con ellos. En las cenas de palacio, David Roca Solano dice que aprendió que allí lo vivo se finge y lo fingido manda. A veces entraba a un ujier con un teléfono, el rey atendía como si estuviera decidiendo el destino del país y resultaba ser la enhorabuena por el partido del Valencia y la mesa respiraba aliviada. Otras, como aquella noche en que Chus quiso parecer profundo y mencionó el negocio de la libertad, Juan Carlos contestó con una fanfarronada de taberna sobre 2 hostias a Jesús Cacho y todos se rieron menos Leticia, que luego seguro le leyó la cartilla a su padre. Aquí no me cabe ninguna duda que lo que cuenta el señor David Roca Solano es cierto. ¿Y por qué me parece que es cierto? Porque Juan Carlos no se ha leído un libro en su vida, no ha tenido un interés más allá de lo carnal o de hacerse rico en toda su vida. A él no le interesa la cultura, a él no le interesa la narrativa, a él no le interesa el cine, a él lo que le interesa son las mujeres, la caza y las corruptelas. Buena sangre, ¿no? La sangre azul de los Borbones, señores y señoras. ¡Qué maravilla, eh! Claro, y el otro de repente dice el negocio de la libertad. Y Juan Carlos dice, ¿de qué? ¿De qué negocio de la libertad? Tonterías, eso no me va a hacer rico. Así que sí, un poquito en su línea. Entre plato y plato, David Roca Solano va tomando nota. El rey llegaba sonriente mientras había cámaras, posaba y cuando se iban, se apagaba y se esfumaba. Una indiferencia pareja para todos, sin gestos de cariño con los suyos, y Sofía, al contrario, miraba a los ojos, recordaba los nombres de la gente, recordaba las edades de la gente,
Esto, según David Rocasolano, es porque conoció hambre, ratones y exilio y eso te cura contra la altivez. El resto era liturgia, conversación eterna sobre niños para no pisar minas, cubiertos milimétricos, chaquetas que no permiten respirar y un coiba encendido antes de que los demás terminasen. El humo trepando por un Sorolla o un Velázquez, como si el salón fuese un club y no un museo con gente dentro. Dice David Rocasolano que también descubrió el poder de los relatos útiles. A Leticia la pintaban de lectora voraz y políglota y David dice que solo la vio con periódicos o algún libro que fuera bestseller, regalos que acababan de adorno en la estantería y la famosa ofrenda a Felipe en la pedida fue una novelita menor de Larra en vez de sus artículos. Un guiño de escaparate más que de cabeza. Lo mismo con los idiomas milagrosos de las primas, que la revista multiplicaba como estampitas. De Juan Carlos, nadie presume inteligencia en los libros. Se repiten campechanía y sentido del Estado, según lo que dice David Rocasolano. Pero sus mejores armas son el chascarrillo y la pose. Y a David le quedó la impresión de un hombre criado entre algodones que decidió que su cabeza solo debía sostener la corona. David Rocasolano se proclama como no monárquico ni tampoco republicano. Dice que lo que ve es lo que cuenta, una institución de terciopelo que nos iba formateando, una familia convertida en figurantes dóciles alrededor de la nueva princesa, y David allí, con un traje prestado, masticando pescado, mientras el salón se nublaba de puro y el protocolo le sujetaba la espalda como una mano invisible. A ratos, pese a lo tedioso del asunto, se colaban chispas que lo explicaban todo. Leticia obsesionada con neutralizar cualquier motivo de escarnio, reescribiendo vestidos y peinados como si con eso se domara a la prensa. La mesa de los sencillos, al fondo del salón, mientras la aristocracia jugaba a quedarnos sitio hasta en la foto, a quitarse el sitio hasta en la foto, perdón. Las llamadas del rey para celebrar goles que no vio, la reprimenda silenciosa que flota cuando alguien mencionaba negocios turbios, el rumor de los niños para rellenar silencio, la certeza que cuando crees haber entrado en la historia, lo que en verdad has hecho es entrar en una coreografía donde todo está dado y lo único que puedes hacer es si aprietas los dientes o respiras hondo y sigues el compás. A ver, fijaros lo bien que se lo pasaban allí en Casa Real, David Rocasolano con el resto. Sin embargo, chicos, en la casa de Felipe, al principio todo era más fácil. Desaparecía el mármol solemne de Zapata y aparecía un anfitrión cordial que descorchaba un Vega Sicilia y proponía buffet sin camareros ni liturgias, un tipo atento que hacía lo posible por borrar las fronteras del linaje mientras tú intentabas olvidar que a la izquierda colgaba un murillo. Las revistas hablaban de una biblioteca infinita y lo que había eran 200 libros bien puestos en su despacho. Y debajo una bodega gigantesca con arena traída del Índico para la humedad perfecta. Pidieron discreción, no por el lujo, decía él, sino por no alimentar la sombra del alcohol que persigue a su padre. Y lo cierto es que Felipe bebía como cualquiera, sin alardes ni euforias. Con él bromeaba sobre el carácter controlador de Leticia, con él comprobó que lo del Atleti era pose útil para romper el hielo, y con él también entendió David Rocasolano que su cultura era más de experiencias guiadas que de páginas subrayadas. No presume de carreras completas, confiesa tutores y atajos, pero habla con solvencia de casi todo y sobre todo escucha. Y ahora mis disculpas, chicos, que voy a ir al baño un momentito.
Ya estoy de vuelta, chicos. A ver. Bueno, pues continuamos con lo que estábamos contando, que en casa de Felipe todo era mucho más natural y que David Rocasolano se quedó con la sensación de que Felipe sabía muchísimo más manejarse en sociedad que otra gente, que podía hablar con solvencia de todo y que sabía escuchar. Fuera de las cenas oficiales jamás se hablaba de política y por eso sorprendieron dos grietas. En 2008, con Telma de cumpleaños y la crisis asomando, Felipe se mostró preocupado por la ceguera del gobierno y el catastrofismo hueco de la oposición. Y otra vez admitió que con el PSOE se sienten más libres que con el PP, aunque enseguida vistió la frase de neutralidad. También se había pensado la sucesión, no tocar el título solo por la prelación de sexos. Esperar el momento oportuno, temer que una reforma aislada devenga plebiscito sobre la monarquía. A ratos hablaba como comunicado oficial y otros como si se oyera desde fuera, volver a la naturalidad desde siempre. Con las infantas la panorámica era desigual. Elena era educada y distante, parecía vivir al margen de la conversación, hasta que de repente explicaba cómo enseñaba colores en inglés con un tono infantil que dejaba la escena suspendida en el aire, más timidez que rareza. Cristina, en cambio, cercana y flexible, ofreció su casa cuando operaron a Patricia y la amabilidad de ambos se sostuvo incluso cuando el caso nos convirtió cada gesto en sospecha. David defendió la presunción de inocencia y vio a Iñaki como un tipo afable atrapado por una inercia de favores y oportunidades que se disparan cuando tu tarjeta dice marido de la infanta, un contraste doloroso con el trato de seda que recibió Marichalar y que desnuda la jerarquía silenciosa de ese mundo. La vida allí cambia el vocabulario. Un concesionario te habla de tu familia mientras prepara Volvos. Y cuando llamas intrigado te recuerdan con rigidez que nada es regalo, que todo es patrimonio nacional, que el puro encendido bajo un Sorolla también se explica al servicio de los españoles. Al final, lo que tejía la casa del príncipe era una mezcla de humanidad privada y corsé público. Felipe, con criterio propio, relegado por asesores y por el miedo a eclipsar al rey, en ese momento Juan Carlos. Leticia, vigilante del relato hasta en lo doméstico, una red de privilegios que normalizan lo excepcional y empuja a los recién llegados a buscar su sitio entre sueldos simbólicos y expectativas desmesuradas. En ese clima es fácil resbalar, empezar con cantidades pequeñas, justificar cada paso con la retórica institucional y descubrir demasiado tarde que hay lenguajes y licencias que solo pueden usar algunos. En el siguiente capítulo, la verdad es que es bastante interesante, porque David Rocasolano pinta a los amigos de Príncipe como figurines de postal, siempre riendo, vacíos, con melenas de catálogo y novias famélicas, y coloca en el centro a Coco Gómez Acebo, sobrino del rey del gesto chulesco y la anécdota bochornosa, desde el cartel de prioridad oficial para aparcar en el carril bus hasta el no sabe usted con quién está hablando cuando su perro ensucia barajas, pasando por las exclusivas de su vida privada. En una fiesta en casa de Felipe, Coco les ofrece con naturalidad un plan para cazar lobos en Ucrania, como si el tiempo, el dinero y la empatía fuesen recursos infinitos, y la distancia de mundos se evidencia hasta en el garaje, utilitarios, abollados junto a Bentleys y BMWs. Telma se deja seducir por el glamour. Patricia y David Rocasolano lo observan con ironía. Y Leticia, que antes abominaba este tipo de frivolidad, exhibe una capacidad de adaptación fulminante. La estera cumbre llega con Laura Ponte, sonrisa de pasarela, conversación hueca sobre ciudades de verdad y una risita compartida con Leticia que degrada a la provincia justo cuando la explebeya va camino de ser princesa de Asturias. Más tarde, los vínculos de pasillo que Laura airea acaban costándole invitaciones a palacio.
El giro religioso de Leticia remata la transformación de atea a militante, a misa dominical de toda la vida, rezos en Covadonga y una normalización del rito que suena al oído del primo a interiorización de papel. Así que, claro, Leticia, pues si tiene que hacerse la religiosa para poder estar más adaptada a todo el asunto real, no hay ningún problema. Estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tiene otros, ¿no? Claro, la hipocresía para él se consuma en una cena en el ático de Jaime del Burgo, heredero de linajes y opiniones donde se discute el aborto en términos de fe y destino. Leticia toma la palabra para defender que todo ser que manda, Dios debe nacer, y Felipe asiente satisfecho, mientras el narrador, con la memoria de otros papeles y otras decisiones, decide irse antes de digerir del todo esa última máscara. ¿Y por qué se siente así David Rocasolano? Porque Leticia no hace mucho, desde que están en estas circunstancias, le pidió a David que le ayudara a esconder la documentación de un aborto que había tenido. Claro, en sociedad tiene que decir que el aborto son cosas de Dios, pero en su vida privada había tenido un aborto. Esto pone de manifiesto la constante hipocresía por parte de la realeza y también de la clase política. Una vez más, consiste en decir al populacho lo que quiere oír, pero luego hacen lo que les sale de allí abajo. Lo cual es un horror. ¿Por qué es un horror? Porque tanto a la clase política como a la realeza la están manteniendo los españoles. Y los españoles deberían juzgar con todo a esa clase política y a esa realeza. Porque si se acaban los impuestos, o si se acaba la parte de los impuestos destinada a mantenerlos, ellos se van, porque se quedan sin nada. Y entonces, cuando la gente dice, ¿por qué os metéis tanto en la vida de la Casa Real? Porque puedo y porque quiero, porque hay libertad de expresión y porque le estamos manteniendo entre todos los españoles. Bueno, yo como os digo, yo ya no, porque resido fuera de España desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cómo no vamos a poder hablar de ello si queremos? ¿Cómo no vamos a poder mencionar que Leticia tuvo un aborto? ¿Por qué no? Porque a ella le viene mal que la gente sepa la realidad de lo que cometió, pero luego, sin embargo, la palabra de Dios, y Dios es el que debe decir todos los seres vivos, pero ¿en qué quedamos? ¿Cuáles son tus principios? ¿Por qué normas te riges? Porque yo entiendo que una boda por sacar la vida solucionada viene bien, pero yo pensaba que Leticia era un poco más abanderada del feminismo. Pero claro, la ideología republicana, la feminista o el ateísmo, todo se difumina en el momento en el que te ponen poder delante. ¿Cuánta caña le mete Javier a la Casa Real? Ten cuidado que igual te cae una denuncia de Izquierda Unida. Todavía no supero eso, ¿eh? La verdad me quedé totalmente loco. Conspi, por cierto, que cuando puse el comentario noté que como te habías enfadado un poquito con lo de coca alta en mi mañana, en tu noche. Espero que no te lo tomaras bien y que tampoco se lo tomara mal Juan Lanca. No sé. Pero bueno, en fin, chicos, que me voy por el chat. Que lo que digo, que nos quejemos todo lo que queramos de la Casa Real y de Leticia. Como si le dedicamos 20 vídeos al día. Que nos digan que es acoso. Muy bien, pues acoso a la gente a la que doy mis impuestos para que ellos se lo gasten en yates. Puedo hablar de ellos. No hay ningún tipo de problema. A ver si vamos a tener que hacer siempre lo que no sea políticamente correcto. Pues no, se acabó a atacar. Así que, nada, vamos a seguir un poquitito con la cronología del libro. Ya que, bueno, tenemos un niño, el nano, pero el nano, ojo,
Ojo que ya me veo muchos de vosotros. Ojo que ya estoy viendo a cierto canal de YouTube preparando el 8º vídeo de quién es el nano. Que ahora resulta que el nano es de Casa Real, ¿no? El puto nano. Lo digo, igual muchos de los que estáis aquí no entendéis la referencia, pero estoy hablando de Alcácer, que en la versión de Ricard se habla de un tal nano, que también se había sido mencionado en otras ocasiones. Y varios canales de YouTube decidieron descubrir quién es el puto nano. A ver, el nano puede ser un mote que se usa con cariño o puede ser una coletilla, un vocativo que se utiliza sobre todo en la Comunidad Valenciana para referirse a la gente. Lo hemos comentado muchas veces. En Cádiz se dice pisa, en Málaga hillo, en Toledo bolo, en Madrid tronco, en Zaragoza co, pues en Valencia nano. El nano en este caso es el chaval aquí en Casa Real de David Rocasolano, que, bueno, le encanta, al nano le encanta el palacio, porque puede hacer derrapes súper chulos y chocar con muebles centenarios sin que nadie pareciera demasiado alarmado. Su padre, David, lo observa fascinado intentando retener la infancia del niño con la cámara como si fotografiarlo fuera una forma de detener el tiempo. Pero claro, aquella inocencia cotidiana choca de frente con la paranoia de la Leti, que aparece una tarde más fría que un edicto real para prohibirle las fotos. Le dijo, no hagas fotos aquí, con tono autoritario, insinuando que esas imágenes podrían interesar a mucha gente. Él le replicó que lo único que quería era tener imágenes de su hijo, que no mercancía de revista, que él ya era abogado y que no necesitaba recurrir a este tipo de cosas. Aunque luego escribió un libro, Adiós Princesa, también para como dice mi amigo el conspi, clink caja, así que tampoco vaya de tan digno con yo no busco material de revista. Coño, pues bien que te apuntabas todo el historial de tu prima para el día que te cabrearas exponerla, ¿eh? Ojo, que no digo que esté mal, pero me molesta también un poquitito que la gente se las dé de dignos, cuando de dignidad hay poca. En fin, él está bastante indignado con su prima y parece que la discusión se repitió cada visita, cada vez más agria, y el primo, que había sido su confidente en cuestiones personales, terminó convertido en sospechoso. Leticia parecía ver espías en cada gesto y micrófonos en cada cámara. Con el tiempo empezó a espaciar las visitas de David Rocasolano a Zarzuela, ya no solo por incomodidad, sino por un miedo silencioso. Su hijo, Nano, comenzaba a comprender quién era ese señor alto que aparecía en los cumpleaños, y lo contaba con una seriedad infantil que podía ponerles en un aprieto. Lo matriculó en el colegio Los Rosales, el mismo donde había estudiado Felipe, convencido de que rodearse de la oligarquía abriría puertas el día de mañana. Allí todo se medía por el linaje y el apellido Rocasolano bastó para que el niño fuera admitido sin una sola pregunta. En el colegio, rodeado de guardaespaldas y de hijos de la nobleza, Nano se paseaba feliz, encaramándose a los escoltas de sus primas las infantas, ajeno a las miradas de los demás padres que se preguntaban quién demonios era aquel niño con tanta familiaridad con la seguridad real. Mientras tanto, Leticia cada vez intensificaba más su control hasta niveles obsesivos. Vigilaba cada gesto de su familia, convencida de que alguien filtraba información a la prensa. Imponía castigos y broncas a sus hermanas y su madre si una paparazzi lograba una foto o si algún detalle de su vida privada aparecía publicado. Todo debía permanecer sellado, aséptico y sin fisuras. Cuando anunció su primer embarazo, aseguró con tono beatífico que no querían saber el sexo del bebé, que lo único importante era que naciera sano. Pero una tarde de domingo, entre cafés y galletas servidos por criados vestidos de blanco,
les confesó sonriente que sería un niño llamado Pelayo. Días después, esa información apareció en la prensa. Leticia montó en cólera y habló de traiciones, de topos, de familiares que vendían intimidades. Sin embargo, cuando dio a luz, el supuesto Pelayo era una niña, Leonor. Para David Rocasolano, esto fue la prueba definitiva que la princesa había cruzado la línea entre la prudencia y la paranoia. Mentir al propio entorno para poner la prueba, fingir el sexo del hijo solo para detectar filtraciones, era el síntoma de un miedo desbordado. Y bueno, ya llegamos al último capítulo del libro, que no lo estoy leyendo, esto no es un audiolibro, el libro lo podéis comprar a través de Amazon para poder leerlo, para poder desengranar las cosas principales. Aquí estamos tranquilamente comentando un poquito el contenido, pero si queréis disfrutarlo de veras, os recomendamos que lo leáis. David Rocasolano, por favor, no me metas un strike. Muchas gracias. Y vamos a llegar al último capítulo. Aquí David Rocasolano hilvana 3 líneas potentes. Por un lado, el papanatismo español ante el poder, su travesía profesional en un despacho con pedigrí político y su choque frontal con la maquinaria mediática, todo coronado por el desamparo calculado de su propia familia y de Leticia cuando le toca la tormenta. Primero desmitifica la supuesta ventaja de ser parientes de los príncipes. En teoría llueven oportunidades, en la práctica a él no le cae nada. O si alguna vez cayó fue el fichaje de Ledesma y asociados, más por brillo del apellido que por auténtico trasvase de clientes. Trabaja 4 años, entrega el 30% de lo que factura, que dice que son unos 90.000 euros anuales, y descubre que aquello era un despacho político socialista desconectado de encargos reales para él. Se ve hastiado de esa cultura y del boom ladrillero que pronostica acabará en descalabro. Luego estalla el caso Cienpozuelos. La Gaceta lo mete en portada como el primo de Leticia, que habría sacado 385.000 euros de una cuenta de un testaferro imputado. Él explica su versión, una operación inmobiliaria común que termina comprando él con hipoteca cuando el cliente se echó atrás, pero nadie la recoge. Llega el linchamiento televisivo, tertulias que lo tildan de trincón, rótulos que mezclan su parentesco con corrupción municipal y chascarrillos sobre la plebeya familia. En paralelo, su teléfono arde, clientes asustados, amigos que se evaporan. La etiqueta del primo de la princesa sustituye su nombre propio. La rectificación, si llega, nunca compensa el daño. Lo más hiriente es la reacción o la ausencia de reacción en Palacio. Pasa el día esperando una llamada de apoyo, que no suena. Cuando por fin lo hace, Leticia, el foco de ella no es su situación, sino una pregunta helada. Si aquello la manchara a ella, él explota. Si no fuera tu primo, esto no me pasaría. Y decide cortar. Contesta con frialdad a un SMS diplomático de Felipe, despide a Telma con otro mensaje, cambia de número y se blinda. Siente la puñalada del ostracismo táctico. En crisis, todos esperan la instrucción de Leticia antes de moverse. Ya en modo defensa propia, planifica, demanda y va a por el origen del daño. Llama a la Gaceta, fuerza una cita con Carlos Dávila en Intereconomía y entra con la grabadora encendida. Le pone los papeles sobre la mesa, fue testigo, no imputado, y le canta las 40. El titular no va por él, va por Leticia usando su nombre de ariete. Dávila lo niega con solemnidad de manual. La asistente intenta relativizar, que aún no hay sentencia, y él aclara que ni siquiera forma parte del procedimiento. Entonces llega la propuesta indecente. Si nos cuentas lo que sepas de la financiación ilegal del PSOE, te llamo antes de publicar sobre ti, un pacto entre caballeros. David se levanta y se va. La trinchera ya está acabada. Próxima parada, los juzgados. Así que, con esto, con la preparación de la vía legal a la Gaceta,
termina el libro Adiós, princesa, de David Roca Solano. Pues nada, ahora os leo un poco y luego ya